Desde siempre te han enseñado que tu conciencia está dentro de tu cerebro, que tus pensamientos, recuerdos y sensaciones ocurren en algún lugar entre tus orejas. Pero un neurocientífico mexicano demostró que esta idea, por obvia que parezca, podría estar completamente equivocada, y las implicaciones de su descubrimiento cambian todo lo que creías saber sobre quién eres. La pregunta no es menor. Si tu conciencia no está donde siempre pensaste, entonces, ¿qué eres realmente? Y más importante aún, ¿dónde terminas tú y dónde empieza el resto del mundo? Jacobo Grinberg dedicó más de 20 años a investigar algo que la ciencia convencional consideraba imposible de estudiar. No se conformó con medir la actividad eléctrica del cerebro. Quiso entender qué generaba esa actividad y lo que encontró contradecía siglos de pensamiento científico. La historia comienza en un lugar inesperado, no en un laboratorio de Harvard o del MIT, sino en Ciudad de México, en el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, que Grinberg fundó en 1977. Un centro de investigación modesto comparado con los gigantes estadounidenses, pero que producía experimentos que nadie más se atrevía a intentar. Grinberg había estudiado en Nueva York, se doctoró en neuropsicología, conocía perfectamente el paradigma dominante, el cerebro como máquina procesadora de información, la conciencia como epifenómeno de la actividad neuronal, todo muy ordenado, muy materialista, muy seguro, pero algo no le convencía. Durante su formación había leído sobre experimentos en parapsicología realizados en Rusia y Estados Unidos durante la Guerra Fría, estudios clasificados sobre telepatía, visión remota, influencia mental a distancia, la mayoría descartados como pseudociencia, algunos con resultados suficientemente consistentes como para mantener financiamiento militar durante décadas. Lo que le inquietaba no era si estos fenómenos eran reales, era por qué la comunidad científica se negaba incluso a investigarlos seriamente. El argumento siempre era el mismo: violan las leyes conocidas de la física, por tanto no pueden existir, por tanto no vale la pena estudiarlos. Pero Grinberg pensaba diferente. Si fenómenos inexplicables ocurren consistentemente, quizás el problema no son los fenómenos, quizás el problema es nuestra comprensión de las leyes físicas, quizás nos falta algo fundamental sobre cómo funciona la realidad. En 1977 comenzó una serie de experimentos que nadie más estaba haciendo. Conectó a 2 personas a electroencefalogramas en habitaciones separadas, sin contacto visual, sin comunicación verbal, sin posibilidad de que una supiera qué estaba haciendo la otra. Las habitaciones estaban aisladas electromagnéticamente, separadas por paredes de concreto. Los cables conducían a equipos de registro independientes. El protocolo era riguroso. Primero establecía una línea base, medía la actividad cerebral de ambos sujetos durante varios minutos sin ninguna intervención. Esto le permitía conocer los patrones normales de cada persona, sus ritmos alfa, beta, teta, las variaciones naturales que cada cerebro presenta en reposo. Luego venía la fase experimental. Aplicó estímulos lumínicos a uno de los sujetos, flashes de luz que generaban respuestas medibles en su cerebro. Estos flashes producen lo que se llama potenciales evocados visuales, ondas cerebrales características que aparecen milisegundos después del estímulo, picos de actividad en la corteza visual que cualquier neurocientífico puede reconocer. Lo extraordinario ocurrió en el cerebro de la segunda persona, el que no estaba recibiendo ningún estímulo, el que estaba en otra habitación, sin ver las luces, sin saber cuándo ocurrían. Sus ondas cerebrales mostraron patrones de respuesta sincronizados con los de la primera persona, como si ambos cerebros estuvieran reaccionando al mismo evento. A pesar de estar físicamente aislados, Grinberg llamó a este fenómeno potencial transferido. No era idéntico al potencial evocado del sujeto estimulado, era más sutil, pero estadísticamente significativo. Aparecía en el momento correcto, con la morfología correcta,
y desaparecía cuando cesaban los estímulos. Si te interesa entender cómo la ciencia oficial está empezando a reconsiderar ideas que antes parecían misticismo puro, este canal documenta ese proceso. Suscríbete para seguir estas investigaciones que desafían lo establecido. Los escépticos dirían que fue coincidencia, un error de medición, contaminación de la señal. Greenberg anticipó cada una de estas objeciones. Repitió el experimento docenas de veces con diferentes sujetos en diferentes condiciones, ajustando variables, cambió los parámetros de estimulación, varió los intervalos, utilizó doble ciego cuando era posible. Los resultados se mantuvieron consistentes, no en todos los casos, no siempre con la misma intensidad, pero en un porcentaje significativo muy por encima del azar. Aproximadamente 25 a 30% de las parejas mostraban sincronización clara. Otro 20% mostraba efectos sutiles pero medibles. Aquí viene algo crucial que Greenberg notó. El efecto no ocurría con cualquier par de personas. Funcionaba mejor cuando los sujetos tenían algún tipo de vínculo. Parejas románticas mostraban sincronización más fuerte que extraños. Gemelos idénticos mostraban los efectos más dramáticos. Personas que habían meditado juntas durante meses también presentaban correlaciones altas. Esto sugería algo específico. Si fuera solo contaminación electromagnética o artefacto técnico, no debería importar quiénes eran las personas, pero importaba. La relación entre los sujetos parecía modular el fenómeno, como si la conexión psicológica facilitara la conexión cerebral. Greenberg documentó un caso particularmente notable. Una pareja que había estado casada durante 40 años. El esposo era estimulado con los flashes de luz. La esposa, en la habitación contigua, mostraba potenciales transferidos en casi 80% de los ensayos. Cuando repitió el experimento con la esposa como sujeto estimulado y el esposo como receptor, los resultados fueron igualmente consistentes. Les preguntó qué sentían durante el experimento. Ninguno reportó sensaciones visuales. La esposa no veía destellos de luz, pero ambos describieron una sensación sutil de presencia, como saber que el otro estaba ahí, concentrado, participando, no en el sentido de inferirlo lógicamente, sino como una percepción directa, difícil de verbalizar. Otro experimento involucró a un maestro de meditación y su discípulo más avanzado. Habían practicado juntos técnicas de concentración durante más de 10 años. Cuando el maestro era estimulado, el discípulo no solo mostraba potenciales transferidos. Su patrón completo de ondas cerebrales entraba en sincronía con el del maestro. Frecuencias que normalmente son independientes entre personas comenzaban a oscilar al unísono. Este tipo de sincronización de fase, como se llama técnicamente, es extremadamente raro. Ocurre naturalmente durante conversaciones intensas o cuando dos músicos tocan juntos. Pero aquí estaba sucediendo sin interacción sensorial directa, sin que los sujetos supieran qué estaba haciendo el otro, mediado solo por lo que parecía ser una conexión invisible. ¿Cómo podía un cerebro responder a un estímulo que otro cerebro estaba procesando sin que existiera conexión física entre ellos? La respuesta convencional no existe, porque la ciencia tradicional parte de un supuesto fundamental que cada cerebro es una unidad aislada, una computadora biológica separada de las demás, procesando información que recibe solo a través de los 5 sentidos. Este modelo funciona bien para explicar la mayoría de los fenómenos neurocientíficos, cómo vemos, cómo recordamos, cómo tomamos decisiones, pero tiene un problema enorme. No explica la conciencia misma, el hecho de que haya una experiencia subjetiva asociada con toda esa actividad neuronal. Los filósofos llaman a esto el problema difícil de la conciencia. Puedes explicar mecánicamente cómo el cerebro procesa la luz, conos y bastones en la retina, señales al nervio óptico, procesamiento en la corteza visual, pero nada en esa descripción te dice por qué hay algo que se siente como ver rojo,
por qué no es simplemente procesamiento de información sin experiencia, Greenberg propuso algo radicalmente diferente. Desarrolló lo que llamó la teoría sintérgica. El término viene del griego sin, que significa junto, y ergon, trabajo. La idea central es que la conciencia no es un producto individual de cada cerebro, sino un campo compartido en el que todos participamos. No estaba inventando esto de la nada, se basaba en desarrollos de la física cuántica que muchos neurocientíficos ignoraban. En los años 20 y 30, físicos como Niels Bohr y Werner Heisenberg habían demostrado que a nivel cuántico, la realidad no funciona como pensábamos. La acción influye en lo observado, y partículas separadas pueden estar entrelazadas, de modo que cambiar una afecta instantáneamente a la otra. Este último fenómeno, el entrelazamiento cuántico, violaba todo lo que la física clásica asumía sobre causalidad local. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia y pasó décadas intentando demostrar que era imposible, pero experimentos posteriores confirmaron que el entrelazamiento es real. Es un hecho fundamental de la naturaleza. Greenberg razonó de la siguiente manera: si el entrelazamiento cuántico puede conectar partículas a través del espacio, ¿por qué no podría conectar cerebros? Al fin y al cabo, los cerebros son sistemas cuánticos. Las neuronas operan mediante intercambio de iones y electrones. Las sinapsis involucran procesos moleculares donde los efectos cuánticos son significativos. Pero había un problema: el entrelazamiento cuántico es extremadamente frágil, se destruye fácilmente por interacción con el ambiente, a temperatura corporal, con todo el ruido térmico y molecular del tejido cerebral. Los efectos cuánticos deberían desaparecer en femtosegundos, 1000 billonésimas de segundo. No hay forma de que persistan lo suficiente para influir en cognición o conciencia. Al menos eso decía la teoría convencional, pero en los años 80 empezaron a surgir evidencias de que sistemas biológicos pueden mantener coherencia cuántica en escalas de tiempo mucho mayores. La fotosíntesis, por ejemplo, utiliza efectos cuánticos que persisten durante picosegundos a temperatura ambiente, suficiente para optimizar la transferencia de energía de manera imposible con mecanismos clásicos. Si las plantas pueden explotar coherencia cuántica, argumentaba Greenberg, ¿por qué no el cerebro? Y si el cerebro puede mantener estados cuánticos coherentes, entonces la posibilidad de conexiones no locales entre cerebros se vuelve plausible, no como magia, como física avanzada que apenas estamos comenzando a entender. Imagina el espacio no como un vacío, sino como un tejido denso de información, un campo que todo lo permea. Según la teoría sintérgica, tu cerebro no genera conciencia, la decodifica como una radio que no crea las ondas electromagnéticas, sino que las traduce en sonido. La conciencia ya está ahí en ese campo. Tu cerebro simplemente la interpreta y le da forma. Esta analogía tiene límites, pero captura algo esencial. Una radio no inventa el programa que escuchas. Está recibiendo información que existe independientemente. Destruye la radio y el programa sigue transmitiéndose. Otras radios lo pueden captar. La información no muere con el receptor. Greenberg llevó la analogía más lejos. Propuso que así como diferentes radios pueden sintonizar la misma estación, diferentes cerebros pueden sintonizar el mismo campo de conciencia. Normalmente, cada cerebro sintoniza un canal ligeramente diferente. Tu experiencia consciente es tu frecuencia particular. Pero bajo ciertas condiciones, dos cerebros pueden sincronizarse parcialmente, sintonizar frecuencias superpuestas. Eso explicaría sus experimentos. Los potenciales transferidos no serían telepatía en el sentido sobrenatural. Serían cerebros accediendo momentáneamente a información compartida en el campo sintérgico. El estímulo visual crea una perturbación en el campo. Esa perturbación se propaga y un cerebro suficientemente sintonizado con el que generó la perturbación puede detectarla. Esta propuesta sonaba absurda para la neurociencia de los años 80,
pero Greenberg no la planteó como filosofía especulativa. La fundamentó en física cuántica y en modelos matemáticos que intentaban explicar sus observaciones experimentales, publicó ecuaciones, derivó predicciones, intentó hacer su teoría falsable en el sentido popperiano. En la física cuántica existe el concepto de campo, el campo electromagnético, el campo gravitacional, campos que existen independientemente de los objetos que los generan o interactúan con ellos. El campo electromagnético llena todo el espacio. Las partículas cargadas no crean el campo desde cero. Interactúan con un campo que ya está ahí, excitándolo y respondiendo a sus fluctuaciones. Greenberg sugirió que la conciencia funciona de manera similar, un campo fundamental de la naturaleza que hasta ahora no habíamos sabido medir correctamente, no como metáfora poética, como estructura real del espacio-tiempo con propiedades medibles, aunque las técnicas para medirlo estuvieran aún por desarrollarse. Propuso que este campo sintérgico tiene algo análogo a energía. Llamó a esto energía consciente, aunque el término es engañoso. No es energía en el sentido físico convencional de capacidad de realizar trabajo. Es más bien potencial de información, capacidad de generar experiencia consciente cuando interactúa con sistemas nerviosos apropiados. La teoría predecía que la intensidad del campo sintérgico variaría en función de varios factores: concentración de organismos conscientes, estado mental de esos organismos, coherencia entre sus actividades cerebrales. Según el modelo, lugares con alta densidad de humanos meditando juntos deberían mostrar sintergía elevada. Campos de batalla o zonas de trauma colectivo podrían mostrar perturbaciones en el campo. Suena esotérico, pero Greenberg intentó volverlo concreto. Diseñó experimentos para detectar estas variaciones. Midió ondas cerebrales en diferentes ubicaciones geográficas, en templos antiguos donde generaciones habían meditado, en hospitales psiquiátricos, en bosques remotos sin actividad humana. Buscaba patrones. Los datos fueron inconclusos. Encontró algunas correlaciones interesantes, pero nada concluyente. El problema era tecnológico. Los electroencefalogramas de los años 80 eran ruidosos, la resolución espacial era baja y no había forma de controlar todas las variables ambientales que podían afectar las mediciones. Pero la teoría generaba predicciones específicas. Si la conciencia es un campo, entonces fenómenos como telepatía, precognición y visión remota deberían ser posibles bajo condiciones apropiadas, no como violaciones de la física, sino como consecuencias naturales de acceso ampliado al campo sintérgico. Si esto fuera cierto, muchos fenómenos inexplicables empezarían a tener sentido. La telepatía no sería una violación de las leyes físicas, sino una consecuencia natural de cerebros accediendo a la misma información en el campo de conciencia. Las experiencias místicas de unidad con el universo no serían ilusiones, sino percepciones directas de esa interconexión real. Pero aquí viene la parte incómoda. Si la conciencia es un campo compartido, entonces la separación que sientes entre tú y el resto del mundo sería en gran medida una ilusión, una construcción útil de tu cerebro para funcionar en la vida diaria, pero no una realidad fundamental. Esta idea choca frontalmente con la intuición occidental moderna. Nos experimentamos como individuos separados. Mi conciencia está aquí, la tuya está allá. Entre nosotros hay espacio vacío. ¿Cómo podríamos estar conectados fundamentalmente si ocupamos ubicaciones diferentes en el espacio-tiempo? Greenberg no llegó a estas ideas solo desde el laboratorio. Durante años estudió con curanderos tradicionales mexicanos, personas que trabajaban con estados alterados de conciencia y que reportaban experiencias difíciles de ignorar. Decían percibir información que no podían obtener por vías sensoriales normales, describían conexiones energéticas entre personas, hablaban de una red invisible que todo lo vincula. El caso más documentado fue su trabajo con Bárbara Guerrero, conocida como Pachita,
una curandera que operaba en Ciudad de México y que realizaba lo que parecían cirugías psíquicas. Greenberg la observó durante meses, presenció procedimientos que desafiaban toda explicación médica convencional, pacientes con tumores que desaparecían después de sesiones con ella, curaciones que los médicos calificaban de remisión espontánea porque no tenían otra categoría. La ciencia occidental siempre había descartado estos reportes como superstición, charlatanería, efecto placebo llevado al extremo. Pero Greenberg tomó una posición diferente. ¿Y si estas personas estaban percibiendo algo real que simplemente no sabíamos medir? ¿Y si sus técnicas les permitían acceder a aspectos del campo de conciencia que la mayoría de nosotros ignora? No estaba siendo crédulo. Documentó todo meticulosamente, tomó fotografías, grabó videos, llevó instrumentos de medición a las sesiones de Pachita, midió campos electromagnéticos, registró ondas cerebrales cuando era posible. Buscaba algo objetivo en medio de lo aparentemente sobrenatural y encontró anomalías. Durante las sesiones de sanación, los electroencefalogramas mostraban patrones inusuales, no solo en Pachita, también en los pacientes y, lo más extraño, en observadores cercanos, como si el campo sintérgico en la habitación hubiera entrado en un estado de coherencia elevada. Todos los cerebros presentes sincronizándose parcialmente. Pachita misma describía su trabajo en términos que resonaban con la teoría sintérgica. Hablaba de conectarse con una energía universal, de disolver los límites de su yo individual para permitir que esa energía fluyera, de convertirse en canal, lenguaje místico, pero conceptualmente similar a lo que Greenberg proponía matemáticamente. Este enfoque es polémico. No todo lo que los curanderos afirman puede verificarse, no todo lo que funciona en sus prácticas tiene una explicación científica clara. Pero Greenberg encontró suficientes correlaciones como para considerar que algo importante estaba ocurriendo, algo que la ciencia convencional se negaba a investigar por prejuicio más que por evidencia. Estudió también con chamanes mazatecos que usaban hongos psilocibios en ceremonias ancestrales. Estos practicantes hablaban de estados donde los límites entre personas se disuelven, donde puedes ver a través de los ojos de otro, sentir lo que sienten, no metafóricamente, literalmente. Greenberg participó en varias ceremonias, no como antropólogo distante, sino como sujeto experimental. Tomó notas de sus experiencias, las comparó con reportes de otros participantes, buscaba patrones reproducibles en medio de la subjetividad extrema de los estados alterados. Lo que reportó fue consistente. En ciertos momentos de la ceremonia, experimentaba lo que solo puede describirse como expansión de conciencia. Su sentido de identidad se difuminaba. Ya no era solo Jacobo Greenberg mirando desde sus ojos, era algo más amplio, una presencia que incluía pero trascendía su yo individual. Otros participantes describían experiencias similares, y aquí viene lo notable. Cuando comparaba los tiempos en que diferentes personas reportaban estos estados de expansión, coincidían, como si todos hubieran accedido simultáneamente a un nivel más profundo del campo sintérgico. Por supuesto, esto no es evidencia científica rigurosa, son reportes subjetivos que podrían explicarse de muchas maneras: sugestión colectiva, efectos neuroquímicos similares produciendo experiencias similares, el cerebro interpretando inputs anormales con narrativas culturalmente condicionadas. Pero Greenberg notó algo específico. Los chamanes más experimentados no solo reportaban estas experiencias, demostraban capacidades que correlacionaban con ellas, podían identificar qué persona del círculo estaba enferma sin contacto previo. Describían síntomas específicos que luego se confirmaban. Diagnosticaban con precisión que superaba el azar. Un caso que documentó involucró a un chamán de 70 años que había practicado durante 5 décadas. Greenberg le pidió que identificara cuál de 10 participantes en un círculo padecía una condición médica específica
que el chamán no conocía. Sin hacer preguntas, sin examinar físicamente a nadie, el chamán señaló a la persona correcta. Y no solo eso, describió la condición en términos que, aunque envueltos en lenguaje simbólico, correspondían al diagnóstico médico real. Podría haber sido suerte, 1 en 10 posibilidades. Pero cuando Greenberg repitió variaciones del experimento con el mismo chamán y con otros, los resultados superaban consistentemente el azar. No perfectos, quizás 40 a 50% de precisión, pero significativamente por encima del 10% esperado. ¿Cómo lo hacían? Los chamanes hablaban de leer el campo energético, de percibir disrupciones en el flujo. Greenberg tradujo esto como detección de patrones anómalos en el campo sintérgico local. Si la enfermedad crea perturbaciones en ese campo y si ciertas personas pueden sintonizarse con él, entonces lo inexplicable se vuelve comprensible. En su libro La teoría sintérgica, publicado en 1991, Greenberg desarrolló un marco matemático complejo para explicar cómo el cerebro interactúa con el campo de conciencia. Propuso que las neuronas no solo procesan información internamente, sino que también sintonizan frecuencias específicas de este campo. El modelo matemático involucraba ecuaciones diferenciales que describían la dinámica del campo sintérgico, términos que representaban la densidad de conciencia en diferentes regiones del espacio, constantes que modulaban la intensidad de interacción entre cerebros y campo, variables que capturaban el estado de coherencia del sistema. No era matemática trivial. Greenberg tenía formación sólida en física, además de neurociencia. Sus ecuaciones tenían estructura similar a las que describen campos cuánticos en física de partículas, pero con modificaciones para acomodar propiedades específicas de sistemas conscientes. La teoría incluía el concepto de sintergía, un término que describe la coherencia del campo de conciencia en un momento dado. Alta sintergía significaría mayor conexión e interacción entre las conciencias individuales. Baja sintergía implicaría mayor aislamiento y separación. Según sus cálculos, ciertos estados mentales aumentan la sintergía. La meditación profunda, la concentración intensa, los estados de empatía extrema. En estos momentos, el cerebro estaría más abierto al campo compartido. Por el contrario, el pensamiento analítico excesivo o el estrés reducirían la sintergía, aislando más a la conciencia individual. Los datos de sus experimentos de sincronización cerebral parecían confirmarlo. Las parejas que mostraban mayor sincronización solían reportar sensación de conexión profunda, no solo química entre personas, sino algo más fundamental, como si temporalmente sus mentes hubieran accedido a la misma información. Pero hay un problema con esta teoría que Greenberg reconocía abiertamente. Si la conciencia es un campo compartido, ¿por qué no percibimos constantemente los pensamientos de los demás? ¿Por qué parece que cada mente está encerrada en su propio mundo privado? ¿Por qué la mayor parte del tiempo nos sentimos completamente separados? Su respuesta involucraba lo que llamó el algoritmo neuronal. El cerebro, según propuso, funciona como un filtro extremadamente selectivo. De toda la información disponible en el campo de conciencia, solo decodifica una fracción minúscula, la que resulta relevante para la supervivencia y el funcionamiento del organismo individual. Esta capacidad de filtrado habría evolucionado porque resulta adaptativa. Un organismo que percibiera constantemente todas las conciencias a su alrededor estaría abrumado. No podría funcionar. No sabría qué pensamientos son propios y cuáles vienen de otros. No podría tomar decisiones coherentes. La ilusión de separación, aunque técnicamente falsa, sería biológicamente necesaria. Comparó esto con la visión. Tus ojos reciben una cantidad enorme de información visual cada segundo. Pero tu cerebro no procesa todo. Filtra agresivamente. Solo presta atención consciente a lo que parece relevante. El resto permanece en la periferia o se ignora completamente. De manera similar,
propuso Greenberg, tu cerebro filtra el campo sintérgico. La mayoría de la información disponible nunca llega a tu conciencia, solo tus propios pensamientos, más señales muy fuertes de otras conciencias muy cercanas. Todo lo demás es ruido de fondo que el algoritmo neuronal suprime, pero en ciertos momentos ese filtro se relaja. Durante el sueño profundo, en estados meditativos, bajo el efecto de ciertos compuestos psicoactivos o en experiencias cercanas a la muerte, en esos momentos, algunas personas reportan expandir su conciencia más allá de los límites habituales, percepciones que Greenberg interpretaba como accesos menos filtrados al campo sintérgico. Documentó específicamente qué sucede durante la meditación profunda, no meditación casual de 10 minutos, sino práctica sostenida durante años que lleva a estados donde el sentido del yo se modifica radicalmente. Conectó meditadores experimentados a electroencefalogramas durante sesiones extendidas. Lo que encontró fue un patrón distintivo. Al inicio de la meditación, las ondas cerebrales mostraban actividad normal, alfa moderado, algo de beta, pero a medida que el meditador profundizaba, aparecía un patrón inusual. Ondas teta aumentaban significativamente, y más notable aún, surgía sincronización entre diferentes regiones del cerebro. Normalmente las distintas áreas cerebrales operan con cierta independencia. La corteza frontal hace lo suyo, el sistema límbico lo suyo. Coordinación existe, pero no sincronización perfecta. En meditación profunda, esa separación se difumina. Regiones distantes comienzan a oscilar al unísono, como si el cerebro entero entrara en un estado de coherencia global. Greenberg interpretaba esto como evidencia de que el algoritmo neuronal había relajado sus filtros. El cerebro dejaba de procesar información fragmentada de diferentes fuentes, se abría a un flujo más amplio del campo sintérgico y esa apertura se reflejaba como integración de actividad neuronal. Los meditadores reportaban experiencias concordantes, describen momentos donde el pensamiento verbal se detiene, donde la percepción de estar separado del entorno desaparece, donde hay solo conciencia sin contenido específico. Greenberg llamaba a esto experiencia pura del campo sintérgico, pero no solo la meditación produce estos efectos. Durante experiencias cercanas a la muerte, muchas personas reportan fenómenos similares: salir del cuerpo, ver desde perspectivas imposibles, percibir eventos que ocurren en otras habitaciones, acceder a información que no deberían poder conocer. Greenberg entrevistó a docenas de personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Buscaba patrones, elementos comunes que trascendieran diferencias culturales o religiosas, y los encontró. La sensación de expandirse más allá del cuerpo físico era casi universal. La percepción de estar conectado con algo más grande también. Algunos casos eran particularmente evidentes. Una mujer que durante una parada cardíaca reportó ver con precisión lo que los médicos hacían en la sala de operaciones, detalles que luego se confirmaron, equipos específicos que usaron, conversaciones particulares que tuvieron, cosas que no podía haber sabido si su conciencia estaba limitada a su cerebro inconsciente. La explicación convencional es que estas memorias se forman antes o después del evento traumático, que el cerebro reconstruye la narrativa usando pistas contextuales, pero en algunos casos la información era demasiado específica, ocurría en momentos donde el cerebro supuestamente no tenía actividad suficiente para formar memorias. Greenberg proponía una interpretación diferente. Durante la crisis médica, el filtro neuronal colapsa. La conciencia ya no está confinada al procesamiento cerebral normal. Accede más libremente al campo sintérgico y desde ahí puede percibir eventos que el cerebro físico no está registrando. Esta idea tiene implicaciones que van mucho más allá de la neurociencia. Toca filosofía, ética, hasta política. Si realmente estamos todos conectados en un nivel fundamental,
Entonces, el daño que hacemos a otros sería, en cierto sentido, un daño a nosotros mismos. La empatía no sería solo un valor moral deseable, sino un reconocimiento de una realidad física. Piénsalo de esta manera. Si tu conciencia y la mía son manifestaciones locales del mismo campo subyacente, entonces la distinción entre nosotros es superficial. A nivel profundo, lastimarte es lastimarme, ayudarte es ayudarme, no porque sea buen karma o porque seamos socialmente interdependientes, sino porque literalmente somos aspectos del mismo sistema consciente. Greenberg creía que esto tenía implicaciones sociales profundas, que entender la naturaleza sintérgica de la conciencia podría transformar cómo organizamos sociedades, cómo resolvemos conflictos, cómo tratamos al planeta. Si la separación es ilusoria, entonces el individualismo extremo es una forma de ignorancia, de no reconocer la realidad fundamental de interconexión. Por supuesto, esto entra en territorio ideológico, y es importante distinguir entre lo que la ciencia puede demostrar y lo que son extrapolaciones filosóficas. La teoría sintérgica, incluso si fuera completamente válida, no dicta automáticamente conclusiones éticas o políticas específicas, pero señala en ciertas direcciones. Si la conciencia es compartida, ciertas formas de organización social podrían estar más alineadas con esa realidad que otras. Sistemas que enfatizan cooperación sobre competencia, culturas que valoran experiencia contemplativa y autoconocimiento, estructuras que reconocen interdependencia en lugar de autonomía absoluta. Los críticos de la teoría sintérgica argumentan que no hay evidencia suficiente, que los experimentos de sincronización cerebral podrían explicarse por coincidencia estadística, que el modelo matemático de Greenberg, aunque elegante, no hace predicciones lo suficientemente específicas como para ser falsable en el sentido científico estricto. Tienen razón en ser escépticos. La ciencia avanza mediante escepticismo riguroso, pero también es cierto que algunas de sus críticas revelan sesgos. La idea de un campo de conciencia desafía el materialismo reduccionista que domina la neurociencia, y ese paradigma, aunque productivo, tiene sus propios límites. Un crítico importante fue Francisco Varela, neurocientífico chileno que trabajaba en cognición embodied. Varela argumentaba que Greenberg estaba saltando demasiado rápido de datos interesantes a conclusiones metafísicas, que los fenómenos de sincronización cerebral podrían explicarse sin invocar campos cuánticos de conciencia. Propuso mecanismos alternativos, quizás señales electromagnéticas débiles que los electroencefalogramas no detectaban, o resonancias acústicas subliminales transmitidas a través de paredes, o simplemente artefactos experimentales no identificados. Todas estas explicaciones eran más parsimoniosas que un campo fundamental de conciencia. Greenberg respondió que la parsimonia no siempre es virtud científica. Cuando Copérnico propuso que la Tierra gira alrededor del Sol, su teoría era menos parsimoniosa que el modelo geocéntrico ajustado con epiciclos. Requería repensar física fundamental, pero resultó correcta. A veces la realidad no es simple. Además, argumentaba, las explicaciones alternativas no daban cuenta de todos los datos. Específicamente, no explicaban por qué la sincronización se correlacionaba con cercanía emocional entre sujetos, por qué parejas de largo plazo mostraban efectos más fuertes que extraños, por qué meditadores avanzados exhibían patrones que principiantes no mostraban, si fueran solo artefactos técnicos o señales electromagnéticas parásitas. Estas correlaciones no deberían existir. El hecho de que existieran sugería que algo genuinamente psicológico estaba involucrado. Y una vez que admites que estados mentales de los sujetos modulan el fenómeno, estás reconociendo que no es puramente físico en el sentido convencional. Otro crítico fue Émile Reye, fue el físico Murray Gell-Mann, premio Nobel que trabajaba en teoría de partículas.
Gell-Mann asistió a una presentación de Greenberg en 1988. Planteó objeciones técnicas al modelo matemático. Señaló que las ecuaciones que Greenberg usaba para describir el campo sintérgico violaban ciertas simetrías que todos los campos conocidos respetan. Greenberg admitió que su formalismo era preliminar, que estaba intentando capturar fenómenos que aún no entendíamos completamente con matemáticas que quizás necesitaban revisión, pero defendió el enfoque general. Argumentó que la física actual probablemente es incompleta, que hay aspectos de la realidad que no hemos formalizado correctamente. Esta es una afirmación audaz, pero no sin precedentes históricos. La física ha sido completada y revisada múltiples veces. Newton pensó que tenía las leyes definitivas. Luego vino Maxwell con electromagnetismo, luego Einstein con relatividad, luego mecánica cuántica, que revolucionó todo otra vez. Cada transición involucró admitir que fenómenos previamente ignorados o malentendidos requerían nueva física. Greenberg sugería que la conciencia podría ser el siguiente de esos fenómenos, algo real, medible en principio, pero que requiere expandir nuestro marco teórico actual. Hay fenómenos bien documentados que el modelo convencional no explica satisfactoriamente. La anestesia general, por ejemplo, sabemos que funciona, pero no sabemos exactamente cómo. ¿Por qué ciertos compuestos químicos eliminan la conciencia mientras el cerebro sigue funcionando? El corazón late, los pulmones respiran, el cerebro procesa señales, pero no hay nadie en casa, no hay experiencia consciente. La teoría dominante es que la anestesia disrumpe la integración de información en el cerebro, que la conciencia emerge cuando diferentes regiones cerebrales comunican efectivamente. Anestésicos interrumpen esa comunicación. Resultado: pérdida de conciencia. Tiene sentido como primera aproximación, pero hay problemas. Diferentes anestésicos tienen mecanismos moleculares completamente distintos. Algunos afectan canales iónicos, otros receptores de neurotransmisores, otros aún mecanismos menos entendidos. Sin embargo, todos producen el mismo resultado fenomenológico: eliminación total de conciencia. Greenberg sugería que estos compuestos químicos interfieren con la capacidad del cerebro de sintonizar el campo de conciencia, que actúan como estática en la radio. El receptor sigue funcionando, las partes eléctricas operan, pero la señal no se decodifica. No hay experiencia porque el cerebro ha perdido acceso temporal al campo sintérgico. Esta explicación es especulativa, pero tiene una virtud: explica por qué mecanismos moleculares diversos producen efectos experienciales idénticos. Si todos interfieren con el mismo proceso subyacente, la sintonización del campo, entonces la diversidad de mecanismos no es problema. Es como apagar una radio cortando cables, descargando la batería o destruyendo la antena. Métodos diferentes, resultado idéntico. Otro fenómeno intrigante: la neuroplasticidad extrema. Casos documentados de personas que perdieron grandes porciones de su cerebro, pero mantuvieron funciones cognitivas complejas, como si la conciencia no residiera en tejido específico, sino que pudiera reorganizarse usando diferentes substratos. Greenberg estudió uno de estos casos en detalle: un paciente mexicano de 32 años que había sufrido un accidente automovilístico severo. El trauma destruyó aproximadamente 40% de su corteza frontal izquierda, incluyendo áreas tradicionalmente asociadas con lenguaje, planificación ejecutiva y memoria de trabajo. Según el modelo convencional, este paciente debería haber perdido funciones correspondientes de manera permanente: afasia severa, incapacidad para planificar, déficits cognitivos profundos. Los primeros meses después del accidente efectivamente mostró estos síntomas, pero después de un año de recuperación, algo notable ocurrió. El paciente recuperó capacidades que supuestamente habían desaparecido con el tejido destruido. Volvió a hablar con fluidez,
Recuperó funciones ejecutivas, podía resolver problemas complejos. No perfectamente, algunos déficits persistieron, pero la recuperación excedía ampliamente lo que los modelos predecían. Imágenes cerebrales mostraron por qué regiones del hemisferio derecho que normalmente no participan en procesamiento del lenguaje habían asumido esas funciones. El cerebro había reorganizado radicalmente su arquitectura funcional. Neuronas en ubicaciones inusuales ahora hacían trabajos que antes correspondían a tejido destruido. Esto se llama neuroplasticidad y no es controvertida. Sabemos que el cerebro puede reorganizarse, especialmente después de lesiones, pero el grado de reorganización en este caso era excepcional. ¿Cómo sabían las neuronas del hemisferio derecho qué hacer? ¿Cómo aprendieron a procesar lenguaje si nunca habían evolucionado para esa función? La respuesta sintérgica sería que el cerebro es más un receptor que un generador. Daña el receptor y la señal se mantiene. El cerebro restante simplemente aprende a decodificarla de manera diferente, como si trasladaras una radio a otra habitación con antena diferente. El contenido del programa no cambia. Solo cambia el mecanismo de recepción. Esta analogía tiene límites. El cerebro claramente influye en la conciencia. Las lesiones afectan la experiencia subjetiva. Las drogas alteran la percepción. No es simplemente un receptor pasivo, pero quizás la relación sea bidireccional. El cerebro modula la conciencia, pero no la genera desde cero. La sintoniza, la filtra, le da forma, sin eliminar su naturaleza fundamental como campo preexistente. Otro caso que Greenberg documentó involucró a un niño nacido con hidrocefalia severa. La condición había comprimido su corteza cerebral a una capa de apenas 2 milímetros de grosor, menos del 10% del tejido cortical normal. Escaneos mostraban que la mayor parte de su cráneo estaba llena de líquido cefalorraquídeo. Los médicos esperaban discapacidad cognitiva profunda, pero el niño, ya de 7 años cuando Greenberg lo evaluó, mostraba inteligencia dentro del rango normal. Podía leer, resolver problemas matemáticos básicos, interactuar socialmente de manera apropiada. ¿Cómo era posible con tan poco tejido cerebral? La neurociencia convencional no tiene respuesta satisfactoria. Se habla de eficiencia extrema, de que quizás no necesitamos tanto tejido como pensamos, pero estas explicaciones suenan ad hoc. Si realmente puedes tener conciencia normal con 10% del cerebro, entonces algo está profundamente mal con la teoría de que la conciencia emerge de complejidad neuronal. Greenberg proponía que estos casos extremos revelaban la verdadera naturaleza del cerebro, que su función primaria no es generar conciencia, sino anclarla y modularla. Como una antena que recibe señales, una antena dañada puede seguir funcionando si el resto compensa, y una antena pequeña puede recibir señales si está bien sintonizada. Si esto te resulta difícil de aceptar, no eres el único. Greenberg mismo tardó años en atreverse a publicar estas ideas, sabía que lo marginarían, y efectivamente ocurrió. Gran parte de la comunidad científica mexicana e internacional lo vio como un investigador serio que se había desviado hacia el misticismo, pero había algo en sus datos que resultaba inquietante. Los experimentos de sincronización cerebral no eran fáciles de ignorar. Otros laboratorios intentaron replicarlos con resultados mixtos. Algunos confirmaron el efecto. Dean Radin, en el Institute of Noetic Sciences, reportó hallazgos similares en 1997. Investigadores rusos publicaron datos concordantes en 2003. Otros laboratorios no encontraron nada. Esto es común en investigación de fenómenos sutiles donde múltiples variables pueden interferir. Quizás el efecto es real, pero requiere condiciones específicas que no todos los protocolos replicaban. O quizás es artefacto experimental que solo aparece cuando ciertas precauciones no se toman. Lo interesante es que en años recientes, la investigación sobre conciencia ha empezado a explorar ideas similares.
el concepto de información integrada en neurociencia cognitiva. Giulio Tononi propuso en 2004 que la conciencia corresponde al grado de información integrada en un sistema. Cuanta más integración, más conciencia. Esta teoría, llamada Teoría de la Información Integrada o IIT, no es idéntica a la sintérgica, pero comparte la intuición de que la conciencia no es solo actividad neuronal, es cómo esa actividad se organiza e integra. Y en principio, la misma cantidad de información integrada podría existir en substratos muy diferentes. La teoría de la mente extendida en filosofía de la mente, Andy Clark y David Chalmers, argumentaron en 1998 que la mente no termina en el cráneo, que herramientas externas, notebooks, computadoras, pueden ser partes constitutivas de procesos mentales, que la cognición es distribuida entre cerebro, cuerpo y ambiente. Tampoco es lo mismo que la teoría sintérgica, pero señala en dirección similar, que la ubicación de procesos mentales no es obvia, que quizás estamos equivocados al asumir que todo ocurre dentro del cerebro. La noción de cognición embodied que cuestiona la separación tajante entre mente, cuerpo y ambiente. Que el pensamiento no es solo manipulación simbólica en el cerebro, involucra cuerpo completo interactuando con entorno. La mente es fundamentalmente situada, no abstracta. Ninguna de estas teorías va tan lejos como la propuesta sintérgica. Ninguna postula un campo cuántico de conciencia permeando el espacio, pero todas señalan en una dirección, que la conciencia quizás no esté tan localizada como creíamos, que emerja de interacciones complejas que trascienden el cerebro individual. Escribe en los comentarios qué piensas sobre esta idea. ¿Te resulta plausible que la conciencia sea un campo compartido? ¿O crees que es especulación sin base? Las respuestas podrían decirnos tanto sobre nosotros como sobre la naturaleza de la realidad. En 2011, se publicó un estudio en la revista Science sobre sincronización neuronal. Investigadores de la Universidad de Princeton midieron la actividad cerebral de personas mientras escuchaban la misma historia. Encontraron que los patrones de activación se sincronizaban entre diferentes sujetos, como si al procesar el mismo contenido narrativo, sus cerebros entraran en resonancia. No es exactamente lo que Greenberg propuso. La sincronización ocurría porque todos recibían el mismo input sensorial. No había transferencia de información sin conexión física, pero mostraba que los cerebros pueden sincronizarse de maneras complejas que no entendemos completamente y que esta sincronización se correlaciona con comprensión compartida. El investigador principal, Uri Hasson, propuso que esta sincronización reflejaba procesamiento similar de contenido similar, que cuando dos personas entienden una historia de la misma manera, sus cerebros literalmente entran en estados similares. Explicación razonable, pero abre preguntas. ¿Qué determina que dos personas entiendan de la misma manera? ¿Por qué la comprensión converge? Otro hallazgo reciente. Estudios de meditadores avanzados muestran patrones de ondas cerebrales inusuales. Richard Davidson, en University of Wisconsin, estudió monjes budistas tibetanos con décadas de práctica meditativa. Encontró actividad de ondas gamma sostenida durante meditación compasiva. Ondas gamma, las frecuencias cerebrales más altas medibles con EEG, están asociadas con procesamiento cognitivo integrado. Normalmente aparecen en ráfagas breves. En estos monjes persistían durante minutos y se sincronizaban a través de amplias regiones del cerebro. Greenberg habría interpretado esto como evidencia de mayor coherencia sintérgica, de cerebros entrando en estados donde el filtro neuronal se relaja, donde mayor información del campo de conciencia se hace accesible. No es prueba definitiva, pero es consistente con predicciones de la teoría sintérgica. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Aquí las aguas se dividen. Para algunos, la teoría sintérgica es fascinante pero prematura, un conjunto de ideas provocativas que necesitan mucho más trabajo antes de poder evaluarse seriamente. Para otros, representa un cambio de paradigma necesario.
una ruptura con un materialismo que ha dejado de ser productivo. La verdad probablemente esté en algún punto intermedio. Greenberg señaló problemas reales en la comprensión convencional de la conciencia. Sus experimentos, aunque controvertidos, generaron datos que merecen atención. Pero su teoría completa permanece sin verificar, sin un marco experimental claro que permita probarla o refutarla de manera definitiva. Hay que decir algo importante aquí. La mayor parte de lo que sabemos sobre el trabajo de Greenberg viene de sus publicaciones, de testimonios de colaboradores y estudiantes y de las pocas grabaciones que existen de sus conferencias. No hay una institución actualmente investigando la teoría sintérgica de manera sistemática. Sus archivos personales desaparecieron cuando él desapareció en 1994. Esto significa que cualquier evaluación de sus ideas debe tomarse con la precaución apropiada. No podemos afirmar con certeza todo lo que él afirmó. No podemos verificar todos sus datos. Lo que podemos hacer es examinar las ideas por su mérito conceptual y considerar qué aspectos podrían investigarse con metodología actual. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Por qué prácticamente nadie ha continuado esta línea de investigación? ¿Por qué instituciones científicas serias no han intentado replicar o expandir sus experimentos con tecnología moderna? La respuesta no es simple ni única. Parte del problema es financiamiento. La investigación sobre conciencia, especialmente cuando involucra fenómenos como telepatía o sincronización psíquica, no recibe apoyo de fuentes tradicionales, se considera demasiado especulativa, demasiado arriesgada reputacionalmente. Un científico joven que dedique su carrera a esto probablemente no consiga tenure en universidades prestigiosas. Esto crea un sesgo estructural. Las preguntas que la ciencia investiga no se determinan solo por importancia o evidencia. Se determinan también por incentivos institucionales. ¿Qué consigue financiamiento? ¿Qué permite avanzar carreras? ¿Qué las revistas de alto impacto publican? Pero también hay una cuestión de paradigma más profunda. La ciencia funciona dentro de marcos conceptuales compartidos. Cuando una idea desafía ese marco fundamentalmente, no es solo que necesite evidencia extraordinaria, necesita que suficientes personas estén dispuestas a considerarla en primer lugar. Thomas Kuhn describió este proceso en La estructura de las revoluciones científicas. Los paradigmas cambian no simplemente por acumulación de evidencia, cambian cuando el paradigma viejo falla tan obviamente que no puede ignorarse. Y cuando una generación nueva de científicos crece sin el compromiso emocional con el paradigma anterior. Greenberg enfrentó ese problema. Propuso algo que requería repensar supuestos básicos sobre la naturaleza de la realidad. No solo sobre el cerebro, sino sobre qué es la información, qué es el espacio, qué significa existir como individuo. Eso genera resistencia incluso en mentes abiertas. No por estupidez ni dogmatismo, sino porque cambiar paradigmas es cognitivamente costoso. Déjame preguntarte algo más personal. ¿Y si tuvieras la certeza absoluta de que tu conciencia no está limitada a tu cerebro, que en algún nivel estás conectado con todas las demás conciencias? ¿Cambiaría eso cómo vives? ¿Cómo tomas decisiones? ¿Cómo te relacionas con otros? ¿Cómo piensas sobre tu propia muerte? Para Greenberg, esta pregunta no era meramente teórica. Creía que la teoría sintérgica tenía implicaciones prácticas profundas. Si logramos entender mejor cómo funciona el campo de conciencia, podríamos desarrollar técnicas para aumentar la coherencia sintérgica intencionalmente. Esto significaría múltiples posibilidades: mejorar la comunicación no verbal entre personas, aumentar la capacidad empática naturalmente, facilitar estados de aprendizaje acelerado, donde información se comparte más directamente, incluso sanar trastornos psicológicos que resultan del aislamiento extremo de la conciencia individual. Todo esto suena especulativo, pero para él era el objetivo final de la investigación. No simplemente entender la conciencia como curiosidad intelectual, sino desarrollar tecnologías de conciencia.
métodos prácticos para optimizar cómo los humanos acceden y utilizan el campo sintérgico. En sus últimos años de trabajo, Greenberg estaba desarrollando ejercicios de meditación específicamente diseñados para aumentar la sintergía, técnicas que combinaban concentración enfocada con apertura receptiva. La idea era entrenar el cerebro para relajar sus filtros habituales sin perder funcionalidad, mantener coherencia interna mientras se abre a información externa del campo. Algunos de sus estudiantes continuaron practicando estas técnicas después de su desaparición. Reportan experiencias consistentes con lo que Greenberg predecía: mayor sensación de interconexión con otras personas y con el entorno, momentos de sincronicidad que trascienden coincidencia estadística, percepciones que parecen venir de fuera de su experiencia sensorial inmediata, pero reportes subjetivos no son datos científicos, y ahí es donde la teoría se atascó. Sin Greenberg para continuar el trabajo experimental, sin institución que retomara sus protocolos, la investigación quedó suspendida en un estado liminal, ni refutada ni confirmada, simplemente abandonada. El problema fundamental es que la conciencia sigue siendo difícil de medir objetivamente. Podemos medir ondas cerebrales, podemos mapear activación neuronal con resonancia magnética funcional, podemos incluso empezar a decodificar contenidos mentales específicos, analizando patrones de actividad, pero la experiencia subjetiva, el qualia, de estar consciente, se resiste a la cuantificación directa. Nadie sabe qué se siente ser tú excepto tú mismo. No hay forma de comparar directamente tu experiencia de ver rojo con la mía. Podemos medir que ambos cerebros procesan longitudes de ondas similares, pero la experiencia fenomenológica permanece privada, accesible solo en primera persona. Greenberg intentó resolver esto con su concepto de experiencia pura, un estado de conciencia sin contenido, sin pensamientos, sin emociones, sin percepciones sensoriales, solo el campo sintérgico en su forma más básica. Afirmaba que los meditadores avanzados pueden acceder a este estado y que al hacerlo tocan la realidad fundamental que subyace a toda experiencia. Esta idea tiene paralelos profundos con conceptos de tradiciones místicas. El nirvana budista, que es cesación de todo contenido mental, pero no de conciencia. El samadhi del yoga clásico, donde el yo individual se disuelve en conciencia pura. El wuji del taoísmo, el vacío primordial del que surge toda manifestación. Greenberg sugería que estas tradiciones habían desarrollado empíricamente lo que él intentaba formalizar científicamente, que durante milenios, contemplativos de diversas culturas habían explorado sistemáticamente los límites de la conciencia y habían llegado a conclusiones similares: que hay algo más fundamental que el contenido particular de cada mente. Habían desarrollado mapas de estados de conciencia, descripciones detalladas de lo que ocurre cuando el filtro neuronal se relaja progresivamente, técnicas específicas para navegar esos estados de manera controlada. Todo transmitido oralmente, codificado en lenguaje simbólico, difícil de traducir a términos científicos occidentales. La ciencia occidental, en contraste, apenas ha comenzado a estudiar estos estados, en parte porque requieren que el investigador sea también el sujeto. No puedes entender meditación profunda leyendo sobre ella. Tienes que practicarla, invertir miles de horas en entrenar tu mente como instrumento de investigación. Pocos científicos están dispuestos a hacer eso. La formación académica no lo fomenta. Los incentivos institucionales no lo recompensan. Y existe escepticismo sobre si experiencias subjetivas reportadas en primera persona pueden considerarse datos válidos. Greenberg lo hizo, pasó largos periodos en retiros meditativos, trabajó con maestros de diferentes tradiciones: budismo tibetano, vedanta hindú, sufismo, chamanismo mexicano, no para convertirse en adherente de ninguna doctrina particular, sino para entender empíricamente de qué hablaban estas tradiciones cuando describían estados no ordinarios de conciencia.
Esa combinación de rigor científico y exploración experiencial directa era poco común. Sigue siéndolo. La mayoría de científicos que estudian meditación lo hacen desde fuera, miden cerebros de meditadores sin meditar ellos mismos profundamente, como intentar entender música analizando ondas sonoras sin nunca escuchar una sinfonía. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Con más preguntas que respuestas. ¿Es la conciencia realmente un campo fundamental de la naturaleza? ¿O es una propiedad emergente de sistemas nerviosos complejos? ¿Puede ser ambas cosas de alguna manera que aún no comprendemos? ¿Estamos haciendo incluso la pregunta correcta? La respuesta honesta es que no lo sabemos. La teoría sintérgica ofrece un marco provocativo pero no verificado. Los datos de Greenberg son sugestivos pero no concluyentes, y la investigación actual apenas roza estas preguntas fundamentales. Lo que sí sabemos es que nuestra comprensión convencional de la conciencia tiene huecos significativos. El problema difícil de la conciencia, como se le llama en filosofía, permanece sin resolver. ¿Cómo y por qué la materia genera experiencia subjetiva? Ninguna teoría actual lo explica satisfactoriamente. Tenemos correlaciones neuronales, sabemos qué áreas cerebrales se activan durante diferentes experiencias conscientes, pero correlación no es explicación. Saber que cierto patrón neuronal ocurre cuando ves rojo no te dice por qué ese patrón genera la experiencia de rojez. ¿Por qué no es solo procesamiento inconsciente de longitudes de onda? David Chalmers, quien formuló el problema difícil, argumenta que quizás nunca tendremos explicación reductiva de la conciencia, que la experiencia subjetiva es un aspecto irreducible de la realidad, tan fundamental como la masa o la carga eléctrica. No algo que emerge de materia inconsciente, sino una propiedad básica que algunas configuraciones de materia manifiestan. Esta posición se llama panpsiquismo, la idea de que todo tiene algún grado de experiencia consciente, no que las rocas piensen, sino que incluso sistemas simples tienen protoconciencia rudimentaria, y que conciencia compleja como la nuestra emerge de combinaciones específicas de esa protoconciencia fundamental. Greenberg no era panpsiquista en ese sentido, su teoría era más específica. No todo tiene conciencia, pero la conciencia cuando aparece no está generada localmente, está accediendo a algo no local, un campo que existe independientemente de cualquier cerebro particular. Quizás estamos haciendo la pregunta equivocada. En lugar de preguntarnos cómo el cerebro genera conciencia, deberíamos preguntarnos cómo el cerebro participa en ella, cómo se conecta con algo que quizás es más fundamental que las neuronas mismas, cómo sintoniza un campo que permea la realidad. Esta es la provocación central del trabajo de Greenberg, no que tuviera todas las respuestas, sino que estaba dispuesto a cuestionar supuestos que nadie más cuestionaba. Y en ciencia, a veces las preguntas correctas son más valiosas que las respuestas prematuras. Las preguntas generan programas de investigación, dirigen atención, abren posibilidades. Una respuesta cierra caminos, una pregunta bien formulada los abre. Y Greenberg hizo preguntas que 30 años después siguen siendo relevantes. Su desaparición en 1994 dejó muchas líneas de investigación incompletas, experimentos planeados que nunca se realizaron, teorías que quedaron sin desarrollar, colaboraciones que se interrumpieron abruptamente. Es imposible no preguntarse qué habría descubierto con 30 años adicionales de trabajo y toda la tecnología que ha surgido desde entonces. Neuroimagen funcional de alta resolución, interfaces cerebro-computadora que pueden leer y escribir patrones neuronales, computación cuántica, que podría modelar efectos cuánticos en cerebros, todas herramientas que Greenberg no tuvo, pero que podría haber usado genialmente. Pero incluso en su ausencia, sus ideas continúan filtrándose en el discurso científico. Investigadores que nunca oyeron su nombre llegan a conclusiones similares, explorando caminos diferentes.
La convergencia sugiere que quizás había algo ahí, algo que merece atención seria. La neurociencia predictiva, desarrollada por Carl Friston y otros, sugiere que el cerebro es fundamentalmente un órgano de predicción. Genera modelos del mundo, compara predicciones con inputs sensoriales, actualiza modelos para minimizar sorpresa. En este marco, la percepción no es pasiva, es activa, constructiva. Greenberg habría visto resonancia con su idea del cerebro como receptor activo, no simplemente recibiendo señales del campo sintérgico, sino prediciendo qué señales esperar, sintonizándose, basándose en modelos internos, la percepción como proceso bidireccional entre campo y cerebro. La física cuántica biológica explora cómo efectos cuánticos podrían influir en procesos cognitivos. Algunos investigadores especulan sobre coherencia cuántica en microtúbulos neuronales, estructuras dentro de neuronas que podrían mantener estados cuánticos el tiempo suficiente para afectar procesamiento neural. Roger Penrose y Stuart Hameroff propusieron esto en su teoría OR. Argumentan que la conciencia emerge del colapso orquestado de la función de onda cuántica en microtúbulos. Es altamente controvertido. Muchos físicos argumentan que efectos cuánticos no pueden persistir en ambiente cálido y húmedo del cerebro, pero evidencia reciente sugiere que sistemas biológicos son más cuánticamente sofisticados de lo que pensábamos. La fotosíntesis usa túnel cuántico. La navegación de aves podría involucrar pares de radicales entrelazados cuánticamente. Quizás el cerebro también explota efectos cuánticos de maneras que apenas estamos descubriendo. Si así fuera, entonces posibilidades como entrelazamiento entre cerebros se vuelven menos descabelladas. Todavía especulativas, todavía sin evidencia directa, pero no imposibles en principio, no violaciones mágicas de física, sino consecuencias de física que aún no dominamos. Todo esto señala algo importante. Las preguntas que Greenberg hacía no han desaparecido, se han dispersado, aparecen en diferentes campos bajo diferentes nombres, pero la inquietud central permanece. ¿Qué es esta experiencia de ser consciente? ¿Dónde ocurre? ¿Por qué existe? Y quizás la pregunta más personal de todas, si tu mente no está donde pensabas, entonces, ¿quién eres realmente? No tu nombre, tu historia, tu personalidad. Eso es contenido, información particular que tu cerebro procesa, pero el hecho mismo de que algo esté siendo consciente ahora mismo, leyendo o escuchando estas palabras, teniendo esta experiencia, ¿qué es ese algo? Greenberg creía que al responder esa pregunta científicamente, transformaríamos no solo nuestra comprensión del cerebro, sino nuestra relación con la existencia misma, que la teoría sintérgica, si resulta correcta, nos obligaría a reconocer una unidad fundamental entre todas las cosas conscientes. Eso asusta a mucha gente, la idea de perder los límites del yo individual, de que tu mente no sea completamente tuya, sino parte de algo más vasto, pero también tiene algo de liberador. Si realmente estamos todos conectados, entonces nunca estamos solos. No en el sentido más profundo. Existe esa experiencia reportada por muchos meditadores y por personas en experiencias cercanas a la muerte, la sensación de que al soltar el yo individual no desapareces, te expandes, como si tu identidad limitada fuera una constricción artificial que al relajarse revela algo más amplio. No puedo decirte si eso es real, si es experiencia genuina de una verdad fundamental o simplemente cómo el cerebro interpreta estados neuronales inusuales. Greenberg argumentaría que esa distinción es artificial, que la experiencia y la realidad no están tan separadas, que experimentar la unidad con el campo sintérgico es tomar contacto con una realidad que normalmente permanece filtrada. Por supuesto, estas son especulaciones, interpretaciones. La ciencia aún no ha resuelto el problema de la conciencia y puede que nunca lo resuelva completamente. Algunos filósofos argumentan que la experiencia subjetiva es inherentemente irreducible a explicaciones físicas,
que siempre habrá un gap explicativo entre el funcionamiento del cerebro y el sentir de estar vivo, Greenberg no estaba de acuerdo con ese pesimismo. Pensaba que era posible construir puentes conceptuales rigurosos entre la física, la biología y la experiencia consciente, que la teoría sintérgica era un primer intento de ese puente, imperfecto, incompleto, pero apuntando en la dirección correcta. Tal vez tenía razón, tal vez estaba equivocado, tal vez la respuesta es más compleja y matizada de lo que cualquiera ha imaginado hasta ahora, pero lo que no se puede negar es que tocó algo importante, una pregunta que te persigue una vez que la consideras seriamente. Si tu mente no está donde crees, ¿dónde está? ¿Y qué significa eso para todo lo que das por sentado sobre tu existencia, sobre la muerte, sobre la relación con otros, sobre qué es posible y qué no? Hay algo casi vertiginoso en la propuesta. Durante toda tu vida has asumido que tu conciencia está aquí, en este cuerpo, en este cerebro, entre estas orejas, y de repente alguien te dice que quizás eso es ilusión, que tu conciencia es algo mucho más extenso, que simplemente resulta estar enfocada temporalmente en este punto del espacio-tiempo. ¿Cómo vives con esa posibilidad? Algunos lo encontrarían perturbador, desestabilizador. Otros lo encontrarían profundamente reconfortante. Cambia el significado de la mortalidad si tu conciencia no está generada por tu cerebro. Entonces, ¿qué pasa cuando tu cerebro deja de funcionar? La teoría sintérgica no promete inmortalidad personal. No sugiere que tu yo individual, con todos sus recuerdos y personalidad, persiste sin cerebro, pero sugiere que aquello que es consciente a través de ti, esa capacidad fundamental de experimentar, no muere porque sí, retorna al campo, permanece disponible para manifestarse en otras configuraciones. Esto suena místico y en cierto sentido lo es. Pero Greenberg insistía en que podía formalizarse científicamente, que no había nada sobrenatural en la idea, solo física, que aún no entendemos completamente aplicándose a un fenómeno que tradicionalmente hemos estudiado de manera incorrecta. Considera esto. Hace 200 años, la idea de ondas electromagnéticas invisibles transportando información habría sonado completamente mística, voces viajando por el aire sin cables, imágenes apareciendo en cajas que no están conectadas a nada, magia, hoy sabemos que es física, ondas en un campo que no podemos ver pero que podemos detectar con instrumentos apropiados. El campo electromagnético siempre estuvo ahí, simplemente no teníamos forma de percibirlo directamente, necesitábamos tecnología para hacerlo evidente. Greenberg especulaba que el campo sintérgico es similar, siempre ha estado ahí. Todas las tradiciones místicas lo han percibido y descrito con lenguaje metafórico, pero nunca hemos tenido la tecnología o el marco conceptual para estudiarlo científicamente hasta ahora. Y quizás todavía no lo tenemos, quizás se necesitan décadas más de desarrollo tecnológico, detectores de coherencia cuántica mucho más sensibles, modelos matemáticos más sofisticados, protocolos experimentales que podamos replicar consistentemente. Todo eso está por construirse. O quizás la teoría está fundamentalmente equivocada, quizás la conciencia es realmente generada por el cerebro, de maneras que eventualmente entenderemos sin necesitar campos místicos. Quizás los experimentos de Greenberg tenían fallos metodológicos que no identificó. Quizás la sincronización cerebral que observó tiene explicaciones convencionales que simplemente no exploró suficientemente. La honestidad intelectual requiere mantener ambas posibilidades abiertas, no aferrarse dogmáticamente a la teoría sintérgica solo porque es excitante o porque queremos que sea verdad, pero tampoco descartarla prematuramente solo porque desafía paradigmas establecidos o porque suena demasiado extraña. La verdad es que no sabemos, y esa incertidumbre es incómoda. Queremos respuestas definitivas, saber con certeza cómo funciona la conciencia, dónde está, qué es, pero quizás estamos siglos lejos de ese conocimiento,
O quizás está justo a la vuelta de la esquina. No hay forma de saberlo sin continuar investigando. Lo que Greenberg nos dejó no son respuestas finales, son preguntas urgentes, evidencia preliminar que merece seguimiento, un marco teórico que, aunque especulativo, abre caminos de investigación que nadie más estaba explorando. Y nos dejó un ejemplo. El ejemplo de un científico dispuesto a arriesgar su reputación investigando fenómenos que la ortodoxia considera intocables, que combinó rigor metodológico con apertura mental, que no confundió escepticismo saludable con rechazo dogmático. Esa actitud es rara. La mayoría de científicos juegan seguro, investigan preguntas donde saben que pueden generar resultados publicables, donde el financiamiento está disponible, donde sus carreras no corren riesgo, comprensible, pero significa que ciertas preguntas nunca se investigan. Greenberg eligió diferente y pagó precio por ello. Fue marginalizado por buena parte de la comunidad científica, sus solicitudes de financiamiento frecuentemente rechazadas, sus artículos difíciles de publicar en revistas prestigiosas y finalmente su desaparición que permanece sin resolver. No sabemos qué pasó en diciembre de 1994, si su desaparición está relacionada con su trabajo o si fue tragedia personal no conectada, pero es imposible no sentir que una línea de investigación importante se interrumpió abruptamente, que preguntas cruciales quedaron sin respuesta. Tu cerebro está procesando estas palabras ahora mismo. Señales eléctricas viajando entre neuronas, patrones de activación emergiendo y disolviéndose, patrones que de alguna manera generan o manifiestan la experiencia consciente de entender lenguaje, de seguir ideas, de formarte opiniones sobre lo que escuchas, pero algo más está ocurriendo. Hay una experiencia, un sentir, una presencia consciente, leyendo, entendiendo, reaccionando, un algo que observa el contenido mental sin ser simplemente ese contenido. ¿Ese algo es solo el producto de esas señales eléctricas, una ilusión que el cerebro genera? ¿O es algo más fundamental que tu cerebro está traduciendo y modulando, pero no creando desde cero? La respuesta podría cambiar todo, desde cómo entendemos la muerte hasta cómo tratamos a otros seres conscientes, desde la ética hasta la tecnología, desde la medicina hasta la espiritualidad. Greenberg creía que estamos en el umbral de una revolución en la comprensión de nosotros mismos, que la teoría sintérgica era solo el principio, que las generaciones futuras mirarían hacia atrás y se preguntarían cómo pudimos pensar alguna vez que la conciencia estaba encerrada en cráneos individuales. Puede que tuviera razón, o puede que su teoría termine siendo una nota al pie interesante en la historia de la neurociencia. Un intento valiente pero finalmente fallido de explicar lo inexplicable, un camino exploratorio que resultó ser callejón sin salida. Pero incluso si la teoría sintérgica resulta equivocada en los detalles, señala hacia algo verdadero, que la conciencia es profundamente misteriosa, que no tenemos respuestas fáciles ni completas, que vale la pena seguir preguntando, que necesitamos humildad intelectual ante este fenómeno que es simultáneamente lo más íntimo que conocemos y lo más difícil de explicar, porque al final, entender la conciencia es entendernos a nosotros mismos, y no hay pregunta más importante que esa. No hay misterio más urgente, no hay investigación con implicaciones más profundas. Tu mente no está donde crees, quizás nunca lo estuvo, y descubrir dónde está realmente, si es que está en algún lugar específico o si la pregunta misma revela malentendidos fundamentales sobre la naturaleza de la mente y del espacio, podría ser la aventura científica más importante de nuestra era. La sorpresa detrás de la conciencia no es solo que sea compleja, no es solo que involucre miles de millones de neuronas coordinándose de maneras intrincadas, no es solo que genere experiencia subjetiva que resiste explicación objetiva. La sorpresa es que tal vez sea más simple y más vasta de lo que nunca imaginamos, no un producto del cerebro, sino el tejido mismo de la realidad.
no algo que emerge de materia muerta, sino algo fundamental en el que la materia misma está inmersa, no como fantasía reconfortante, no como misticismo disfrazado, sino potencialmente como descripción precisa de cómo funciona el universo, como realidad física que hemos malinterpretado porque nuestras herramientas conceptuales y tecnológicas no eran suficientemente sofisticadas para detectarla correctamente. Esa es la apuesta de Greenberg, que no estaba inventando cosmología para sentirnos mejor sobre nuestra existencia, que estaba señalando hacia algo real que necesita investigación rigurosa, que desarrolló las primeras herramientas para estudiar y que dejó suficientes pistas para que otros continúen si tienen el valor. ¿Tendremos ese valor? ¿O las instituciones científicas seguirán evitando estas preguntas porque parecen demasiado radicales? ¿Porque desafían paradigmas establecidos? ¿Porque los fondos van a investigación más segura y predecible? Esa decisión nos define como civilización. Si estamos dispuestos a perseguir verdad donde quiera que lleve, o si nos contentamos con verdades parciales porque son más cómodas, más fáciles de asimilar, menos amenazantes para concepciones establecidas. La conciencia espera, el misterio permanece, las preguntas de Greenberg resuenan todavía. Y en algún laboratorio del futuro, quizás alguien finalmente tendrá las herramientas y la valentía para responderlas. Hasta entonces, vivimos con la incertidumbre, con la pregunta abierta, con la posibilidad vertiginosa de que todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos requiere revisión fundamental. Tu mente no está donde crees. La evidencia sugiere posibilidades extraordinarias y solo hay una forma de saberlo con certeza: continuar investigando, continuar preguntando, continuar dispuestos a confrontar verdades que podrían transformar completamente nuestra comprensión de lo que significa estar consciente, estar vivo, estar aquí ahora experimentando este momento imposible de ser.